Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Es así como quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en Psicología, Fernando Young. El tema de hoy son las heridas de la soledad y el abandono. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia y gracias por este espacio para que hablemos de estos temas, de fenómenos humanos, de experiencias que nos tocan, de situaciones que son fundamentales en lo que es la vida humana, de todas aquellas situaciones donde nos hagan sacar las castas al fuego. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante fuerte y que lastimosamente, al igual que la muerte, que es un tema que hablamos hace un mes, el tema de la soledad también es un tema bastante evadido, es un tema prejuiciado, es algo que no nos gusta hablar, es algo que nos genera temor y que si nos damos cuenta, como sociedad, como colectivo, pues vemos a la sociedad de forma mayoritaria como algo triste, como algo desafortunado, como algo difícil que si nos toca en nuestra vida vivirla, pues va a ser como algo que nos va a tocar, pero de una manera negativa. Por eso creo que es importante que hablemos acerca de la soledad, que saquemos ese tema al aire, que lo podamos ventilar, que analicemos muchos aspectos, situaciones y sus cualidades, también sus efectos, también qué cosas los causa, qué cosa nos genera también la soledad, y creo que ese mayor entendimiento como colectivos, como personas, nos van a servir para que la podamos enfrentar, porque algo que es real en la vida es de que en algún momento, pues cuando nacemos, una certeza es que vamos a morir, pero que también en algún momento de nuestra vida nos va a tocar vivir la soledad. ¿Sí? Sí. Quisiera empezar también el programa del día de hoy con una pregunta. Que toda nuestra audiencia, Carol, se pudiera hacer una pregunta en su mente, que la lleve a su corazón y que si tiene la capacidad de venir y escribir esta frase en una hoja en blanco y que lo dejemos de tarea y que se tomen un momentito para evaluar lo siguiente. La soledad para mí es... y puntos suspensivos. Me gustaría que nuestra audiencia evaluara acerca de qué pensamientos y adjetivos se le vienen ahorita, de forma espontánea, de forma auténtica, cuando pensamos acerca de lo que es la soledad. Tal vez ahorita a alguna persona se le viene, la soledad para mí es abandono, tristeza, desamparo, pérdida, aislamiento. Y tal vez para otras personas puede venir tal vez las frases como la soledad para mí es paz, serenidad, reflexión, autoconocimiento, encuentro conmigo mismo, productividad. No importa lo que les venga, hagamos el ejercicio porque hay algo importante que trabajamos en terapia, Carol, y es que cuando nos hacemos buenas preguntas, podemos lograr y alcanzar buenas respuestas, ¿sí? Y todo eso es importante en nosotros para que nos autoconozcamos, porque ya no se vale decir ante una situación, es que no sé por qué. Cuando decimos el no sé por qué, significa no me he tomado el suficiente tiempo para ir hacia adentro y ver qué es lo que me está pasando, por qué reacciono de esta manera, cómo me afecta esta situación. Y el tema de soledad, pues es algo importante que todos tenemos que tocar como un tema fundamental de vida, porque habla acerca de nuestra calidad de relaciones interpersonales, de cómo nos afecta y qué tan importante y fundamental es eso en nosotros, pero también nos habla acerca de qué tan buena y qué tan es la calidad que mantenemos con nosotros mismos. Porque hoy vamos a hablar de cosas bonitas, profundas, pero también difíciles, como todas aquellas heridas que nos han marcado para sentirnos solos, para predisponernos a evitar siempre la soledad. Y hoy vamos a hablar incluso también de todos esos efectos que nos hacen evidente de que en el fondo tenemos un miedo a ser abandonados, a ser rechazados,
a enfrentar una soledad que es impuesta, que es desagradable y que no nos gusta poder confrontarla. En primer lugar, Carol, muchas personas van a decirnos que al tema de la soledad, pues van a decirnos de una manera, a veces hasta de forma sobera, mire, a mí sí me gusta la soledad, y eso lo escucho muy comúnmente en la clínica. Que mire, yo disfruto cuando voy de compras, cuando me hago mis tratamientos, cuando me pongo a leer, cuando tengo tiempo para ver mi película o mi serie favorita, pero no estamos hablando de la soledad, Carol, de esa elegida, de esa que queremos, de esa que es deseable y que está incluso agradable, de esos momentos que nos podemos dedicar a nosotros mismos y que pueden ser un oasis durante nuestra rutina cotidiana. Yo aquí me refiero de una soledad fundamental que aparece cuando aparecen momentos difíciles de nuestra vida. Por ejemplo, cuando se van nuestros hijos de la casa y que comúnmente se llama el nido vacío. La soledad que aparece cuando, a pesar que estoy casada o casado, me siento solo cuando estoy con mi pareja. La soledad que aparece también tal vez en la adolescencia, cuando me rechaza o no veo el aprecio y la valoración de alguien que a mí me atrae o me gusta. Porque si nos damos cuenta, Carol, la soledad nos acompaña a lo largo de nuestra vida y son diferentes formas de soledad. Por ejemplo, no es lo mismo la soledad cuando la vivimos durante la infancia, no es lo mismo la soledad cuando estamos adolescentes, en ese proceso de desarrollo donde sentimos que no encajamos, que no encontramos nuestro lugar, que no sabemos a dónde pertenecemos. No es lo mismo la soledad cuando se vive en la época adulta, cuando hay rupturas de pareja, cuando hay incluso separaciones o divorcios, cuando vamos creciendo, y no es lo mismo la soledad cuando entramos a la tercera o la cuarta edad, cuando tal vez ya fallece nuestra pareja, cuando hay un divorcio y nos sentimos solos en nuestra casa, en nuestro nido vacío. Y no es lo mismo la soledad cuando, e incluso de último, nos quedamos donde nadie nos visita, nuestros familiares se han olvidado de nosotros, siento que ya no tengo la atención, ya no me dedican el suficiente tiempo. Y cuando uno puede creer que a veces puede ser que alguien necesita más atención y otros menos, pero todos, de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida, tenemos que confrontarlo, Carol, de que vamos a vivir situaciones y la experiencia de la soledad. Ahora, vayamos a este aspecto. ¿Qué es la soledad? Sin tanto preámbulo. Básicamente la soledad viene del latín solus y dice que es la referencia a quien está sin compañía y separado de los otros. Pero quiero recalcar aquí una situación, y es que, miren cómo lo dice, y de nuevo lo repito, solus hace referencia a quien está sin compañía y separado de los otros. Aquí no hay ninguna connotación negativa. No hay abandono. Así es. Aquí no estamos hablando de una crítica o juzgar el hecho, porque miren lo hermoso que puede ser cuando nos profundizamos e indagamos de manera más honda en lo que es la soledad. Vamos a diferenciar entre el hecho y el sentimiento que representa la soledad, porque es un sentimiento complejo. Porque ustedes todos no me van a dejar mentir que a veces estamos solos y nos sentimos bien, pero hay momentos en que estamos rodeados de personas, estamos con pareja, estamos con nuestros hijos, pero nos sentimos aislados, sentimos que no nos entienden, que no encajamos, no sentimos la contención y la compañía real de los demás, ¿sí? Entonces, no tomados en cuenta, Fer. Así es, no tomados en cuenta. Y es diferente al hecho de estar aislados y al sentimiento de sentirnos aislados. Eso es lo importante, lo hermoso, lo paradójico que conlleva el que empecemos a descubrir más profundamente lo que es el concepto de la soledad, ¿sí? Entonces, Fer, tal vez pega más la soledad cuando lo que sientes viene de un sentimiento de pérdida y abandono. Así es, por supuesto. Por eso yo hago la metáfora y el paralelismo con el concepto de la muerte, porque tienen esa semejanza. La muerte, al igual que la soledad, tiene la connotación de abandono, de pérdida, de sentirnos que perdimos
ese vínculo que era para nosotros significativos y que llenaba varios espacios y varios contextos en nosotros. Por eso no es lo mismo cuando sentimos la soledad y la pérdida de un hijo. No es lo mismo cuando la sentimos con la pérdida de una pareja, porque es diferente. Nuestros hijos siguen su vida, ellos tienen su núcleo, ellos siguen su proyecto de vida. Nosotros nos quedamos sin nuestro acompañante, nuestro amigo, nuestro confidente, ¿sí? Son diferentes, por eso también en los duelos. Y si alguien tiene un poquito de duda sobre eso, pues los invitamos al programa que lo hicimos hace un mes, Carol, que está en YouTube, que es El duelo por un ser querido, y ahí hablamos de los distintos aspectos de un duelo. Pero continuando con el tema de la soledad, pues si nos damos cuenta, tiene muchas connotaciones parecidas al tema de la muerte. Y yo creo que a nivel de sociedad, Carol, somos, y hay que aceptarlo, somos una sociedad que le tiene miedo a la soledad y le tiene miedo a la muerte. Y analicemos la comparación, tú que estuviste en Corea, analicemos cómo ven en Asia, en general, en China, Japón, la India, cómo ven la muerte, ¿sí? Y miren como una trascendencia. Así es, no lo ven como una pérdida, sino como que es básicamente la muerte, es una transición, es dar un paso extra más en lo que es el transcurrir de la existencia. Y en cambio acá, a pesar que creemos que hay un cielo, que hay un Dios que nos ama, pues seguimos pensando en esa idea de que la sensación profunda de que después hay, lo más seguro es que tenemos una sensación de incertidumbre, de inseguridad, de que miedo a lo desconocido y no sabemos qué hay después. Algo de ahí, hoy vamos a hablar acerca de por qué también nos da miedo la soledad, ¿sí? Porque nos enfrentamos a algo desconocido, porque nos encontramos contra algo que nos saca de la zona de confort, porque nosotros estamos acostumbrados a estar como seres sociales, somos seres gregarios evolutivamente, Carol, pues es necesidad nuestra de estar con otros congéneres, porque así es más probable nuestra supervivencia, ¿sí? Fer, y puede ser una sensación también de indefensión, o sea, de que solito no vas a poder, porque ante todo cuando has sido alguien que han hecho las cosas por ti todo el tiempo. Sí, gracias. En su momento vamos a ver cómo nos afecta la sobreprotección. Tú decías ahorita la frase exacta, cuando te hacen todas las cosas por ti todo el tiempo, así dijiste, ¿no? Sí, cuando te hacen todas las cosas, Así es. ¿Qué pasa cuando vienen nuestros padres y con la mejor intención del mundo nos quieren apoyar, nos quieren defender, nos quieren guiar, pero hacen muchas cosas que no nos permiten enfrentarnos a situaciones difíciles, y ahí es donde nosotros vamos agarrando la fortaleza interior, la autonomía y la seguridad para enfrentarnos, digo yo, ante el mundo, ante nuestro destino y ante nuestra propia vida, ¿sí? Yo hago la sensación, les explico en la clínica a mis pacientes que ante la soledad es bien claro y evidente cuando nos sentimos como, a pesar de ser adultos, nos sentimos como pequeños, frágiles, indefensos y vulnerables, a que cuando, como en un trabajo de imaginería, de constelaciones familiares, de sentirme ante el mundo y ante los problemas, es muy diferente, Carol. El sentirnos grandes, fuertes y adultos. La certeza, la confianza y seguridad de, a pesar que me tenga que verlas yo solo, a pesar de que esto sea difícil, a pesar que no conozca qué va a suceder, yo sé que me puedo enfrentar a esto, ¿sí? Ahí es cuando nos sentimos de forma adulta emocionalmente. Y por eso es importante que todos trabajemos el temor a la soledad. Aunque muchos digan, es que a mí me gusta estar solo, cuidado, caemos en ese autoengaño de confundimos la soledad con esos pequeños momentos de la rutina donde lo utilizamos para nosotros mismos y es un respiro, ¿sí? Es un pequeño oasis para cargar las baterías de cuidado de los niños, del estrés del trabajo, del estar agobiados incluso tal vez por la familia. No confundamos esa necesidad de esos tiempos fuera, sino que a veces nos da miedo en la soledad, porque les voy a compartir ciertas situaciones que ejemplifican y evidencian que nos da miedo a la soledad como complejos colectivos y como sociedad. Por ejemplo,
nos podemos dar cuenta que como sociedad nos da miedo la soledad. Cuando a muchas personas, cada quien en su diferente nivel y en diferente contexto, hay muchas personas, Carol, que les da miedo el ir a ser mandados solos. Siempre piden que alguien de su familia o una amiga les acompañe a hacer algún mandado. ¿Cuántas personas conocen ustedes, o tal vez a ustedes les sucede, que no pueden estar sin tanto tiempo en soledad, en soltería, sino que a veces incluso le llamamos a eso el síndrome del Tarzán, ¿no? Donde suelto una relación, pero ya estoy agarrado de otra liana. ¿Cuántos de ustedes les pasa? Y eso lo he visto incluso en muchas mujeres. No lo piensen que sea tema de género, yo creo que es más cultural. Y es que incluso tengo quejas de muchos esposos que vemos en terapia familiar y en pareja, de que me cuentan que sus esposas se mantienen más en la casa de sus papás en vez de en sus propias casas. Todas esas señales, Carol, ¿a ti qué te dicen? ¿Sí? Que no han madurado, que no han cortado el cordón umbilical y que necesitan seguir prendidos como que los estuvieran lactando todavía, ¿verdad? Entonces, no, eso no construye ninguna nueva relación, o sea, un nuevo hogar, porque vas a seguirte vinculando de una manera equivocada con tu núcleo anterior, que son tus papás y tus hermanos. Entonces, eso si ahí está en la Biblia, pues dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces, es parte de crecer, creo yo. Hace un ratito que decías lo de la evolucionada, digo yo, estaba en un taller de un curso de milagros y dice una señora que estaba sentada atrás de mí, hasta que yo la oía murmurar hasta que se atrevió a hacer su pregunta. Y ella dice, por eso es que yo prefiero no relacionarme con nadie, porque la gente es metiche, porque la gente es problemática, porque la gente es, bueno, dijo varias cosas. Wow. Entonces, le dicen, bueno, entonces no vas a evolucionar jamás, pues porque somos seres gregarios y las relaciones interpersonales nos sirven precisamente para eso, para ir creciendo. Ay, pues así será, contestó la señora, pero yo prefiero quedarme ermitaña. Bueno, dije yo, también se vale, ¿verdad? Pero tú hablabas también hace un rato, Fer, de cómo la calidad de nuestras relaciones, cómo nos afecta y la calidad de relación que tenemos con nosotros mismos. Esa es vital, y más allá de si aprendimos o no a relacionarnos bien con nosotros mismos desde chiquitos, es aprender a hacerlo ahora, porque en el yo conmigo es donde surge la paz o donde surge el caos. Entonces, yo conmigo puedo saber que estamos plenas, completas, satisfechas, felices y en paz, o el yo sin mí, que va a creer que necesita de algo o de alguien para sentirse completa, plena y feliz. Entonces, es básico eso. Así es. Es un tema que creo que es fundamental en todos nosotros, Carol. Lastimosamente se han perdido rituales de iniciación que antes se hacían para que uno se diera cuenta que había pasado de la transición de ser niños o niñas a ser adultos. ¿Cuál es, Fer? Por ejemplo, antes era cuando, imagínate, desde la época de la prehistoria, cuando tú cazabas tu primer animal solo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en tradiciones judeocristianas, a los 13 años ya te hacían tu bar mitzvah, ¿sí? Y cuando, así hay varios rituales en diferentes sociedades. Ahora podríamos decir de que los nuevos rituales de iniciación es cuando te gradúas de la secundaria, cuando te gradúas de la universidad, pero no son eventos tan fuertes como que te indiquen estoy pasando de un estado a otro, desde como niño emocionalmente hasta como adulto emocionalmente, como por ejemplo, tal vez muchos de ustedes recordarán y que nos escuchan cómo eran en la generación de nuestros abuelos o de nuestros papás, donde la gente se casaba muy joven, por ejemplo, a los 18 años ya eran adultos, a los 20, 25 a más tardar, ya tenían sus propias casas, tenían sus propios nidos. Ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, ¿cuántos millennials siguen viviendo con sus padres? Pasando ya los 30 y 35 incluso, ¿sí? ¿Cuánta gente ahora, por ejemplo, yo le he visto en muchas mujeres, Carol, jóvenes, menores de 35, que no se quieren casar, que no quieren tener hijos, y no vamos a juzgarlas en el sentido de
están evitando ser madres. No, yo creo que son un nuevo paradigma que es válido también, que ellas puedan creer en eso, pero también, por otro lado, también hay muchas situaciones donde están evitando compromisos, ¿sí? Aquí es lo importante también, que se están evitando compromisos. Y aquí está la situación que tú mencionabas antes de esa persona que decía que es muy ermitaña. Sí. Y a veces, por supuesto, yo creo que como seres humanos estamos diseñados para estar en grupos. Si quieren, tal vez, no seamos tan radicales para pensar de que necesariamente tenemos que estar en pareja. Pero muchos casos de esas personas que comúnmente llamamos como ermitaños, muchos de ellos, siéntelo tú, Carol, tienen desconfianza por los demás, tienen el prejuicio de que toda la gente es mala, tarde o temprano me van a engañar, me van a hacer daño, me van a traicionar, no puedo confiar en nadie. Y básicamente esas son las creencias que generan el paradigma de esa persona que no permita que nadie se acerque y los mantiene aislados. Pero es porque tienen mucho daño adentro, Fer, se sienten muy heridos y por eso ese es el falso escudo, siento yo, donde creen que se van a proteger o que se están limitando a que ya no les hagan más daño, pero ya se están haciendo ellos mismos el daño. Porque esa soledad así, esa soledad forzada, siento yo, es como, yo no sé, yo no lo he vivido, pero solo quisiera ponerle en mi mente la idea. Y wow, así como que te aplasta, como que qué tristeza, como que tu carácter se te va poniendo más ácido, más agrio, porque como que no te comprenden, ¿verdad? Yo lo sintetizaría, Carol, porque en algún momento de mi vida me tocó vivirlo a mí, yo también lo experimenté, en su momento voy a hablar un poquito más de esto, que se llama el síndrome del extranjero, ¿sí? Te sentías extranjero por ser chinito. No solamente eso, desconectarme con todo el mundo, Carol, sentir que no hay un vínculo real y por eso yo le llamo así el síndrome del extranjero, incluso el alienígena, ¿no? Porque uno incluso a veces no se siente conectado ni con su propia cultura, sociedad, promoción, lo que sea. Te sientes sumamente aislado. Pero no fuiste así desde niño, fue una etapa nada más. Vamos a hablar después de eso. No, Fer, ya me dejaste con la curiosidad. Bueno, sí, a veces esa soledad puede ser crónica, ¿sí? El no sentirme conectado, tal vez quiero, tal vez amo a mi familia, pero no me siento conectado a ellos, no me siento perteneciente. Tal vez estoy y quiero a mis compañeros de estudios, pero no me siento ese vínculo que me une a ellos, como todos ahí que hablan de la promoción del colegio. Tal vez vengo y salgo a compartir con mis compañeros de trabajo, pero a pesar que les tengo empatía, aprecio y afecto, siento que no hay un vínculo que nos une y esa sensación de aislamiento es cuando incluso viene la emoción que se llama, no es emoción, es un sentimiento, el sentimiento de desolación, cuando la soledad es aún más profunda, cuando llena todos los contextos de tu vida, trabajo, estudio, familia, cuando no es transitoria, sino que es crónica a lo largo del tiempo, ¿sí? Wow. Esa soledad es profunda y horrible, ¿sí? Porque incluso, Carol, viene uno y en su momento llega a sentir como enojo contra la sociedad, enojado contra uno mismo, y quisiera uno que los demás también lo quisieran, lo aceptaran, pero uno mismo pone los bloqueos, las resistencias para no abrirse a los demás por la desconfianza, ¿sí? Entonces, pues sí, la soledad puede ser muchísimas cosas y por eso también es hermosa y creo que es muy importante que hablemos, nos tomemos el tiempo y vayamos desmenuzando todas esas situaciones y aspectos que la conforman y que la estructuran. ¿Qué es la soledad, Carol? Como decíamos, ya hablamos acerca de que venía del latín, pero yo hablo acerca del sentimiento de estar aislados de los demás, el sentimiento. Y este sentimiento puede estar sumamente influenciado y predispuesto diferentemente al hecho de estar solos y a la diferencia de lo que sentimos, porque no es lo mismo la experiencia de lo que es y no es lo mismo a cómo nosotros nos la narramos. Las creencias que tenemos acerca de la soledad predisponen mucho a cómo la vivimos y a cómo la experimentamos, ¿sí? Y por eso, ahorita lo vamos a entender,
cuando vamos a empezar a ver los diferentes tipos de soledad. ¿Sí? Pero eso de las creencias es porque inconscientemente buscamos validar esa creencia. Entonces vamos comportándonos y atrayendo situaciones y personas que validen que mi creencia es real y que yo tengo la razón. Lastimosamente generamos un círculo vicioso donde queremos autoperpetuar el paradigma vigente en nosotros. Pero el problema es de que a veces nos quedamos con esa creencia que ahorita vamos a explicar en su momento, que surge de un trauma, de una herida de abandono, de rechazo, que nos deja una marca indeleble en nosotros, que si no la trabajamos, Carol, de alguna forma, no necesariamente tienen que ser en terapia, pero hay que por lo menos observarla, procesarla, y eso va a ayudar a sanarla mucho para que no nos sigamos repitiendo patrones inconscientes. Fer, pero esa herida de abandono y rechazo puede ser porque te ocurrió 1 o 2 veces en tu vida o porque es una constante en tu vida, en el lugar donde creciste, y entonces está así como que como ganado, marcado a fuego esa sensación. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, Carol, te voy a contar algo y compartirla con toda tu audiencia, y es que yo lo que me he dado cuenta en 20 años de práctica clínica es que la gente que ha tenido aquellos niveles de abandono y rechazo profundo en su infancia, donde han sido dados en adopción, donde han sido rechazados de forma crónica, donde ha habido mucho maltrato, abuso físico, sexual, psicológico. ¿Sabes qué, Carol? Al final de cuentas, esas personas tienen a veces el mismo nivel de miedo al abandono y a la soledad que personas que fueron sobreprotegidas. Por eso es el nivel de daño que también puede haber la sobreprotección, y gente que fue amada, querida y valorada en su hogar. También. Todos, lo que me he dado cuenta, en nosotros como seres humanos tenemos el miedo primario a estar solos, a estar indefensos, a sentirnos abandonados. ¿Qué se te vino ahorita? Se me vino que eso es por el nacimiento. A la hora que se metió el alma en nuestro cuerpo y encarnamos y nacemos, ahí es donde se da la brutal separación, digamos, de esa sensación de sentirnos separados de Dios. Primer gran dolor, sentirnos separados de Dios. Después salir del vientre de nuestra mamá, que era el nido seguro, ahí estaba todo, el calorcito, la comodidad, todo estaba provisionado. El lugar de la calma. Sí, todo estaba ahí. Después, no digamos si te abandonaron o te dieron en adopción. No te trataron bien, sí, por eso, si te abandonaron, te dieron en adopción. Entonces, ¿te pusieron en una incubadora, Carol? También, por eso hasta cuando nos separan de nuestros bebés en los hospitales privados, que se llevan al bebé a la sala de bebés, a la sala cuna, y a uno lo mandan a su cuarto y solo te lo llevan por ratos. Ahí hay también sentimiento de separación por enfermedad, si te hospitalizan, y si estás en un hospital público no puedes estar con tus seres queridos. Leí un libro de alguien Chapín que cuenta su historia de una manera tan bonita y tan amena, de la cantidad de años que duró todo su proceso de tratamiento y de lo que lloraba ella cuando estaba en el hospital, porque se sentía infinitamente sola, porque solo la podían ir a ver 1 o 2 veces por semana siendo niña. Así es. ¿Verdad? Entonces, toda esa, pero yo creo que la raíz, Fer, es cuando nuestra alma deja de estar, cuando agarra cuerpo y ya no está en la esencia, como que tú agarraras un poco de agua del océano y la separaras, y esta que está en el vaso cree que ya no es océano, pero si las ponen al microscopio ven que tienen exactamente los mismos ingredientes, entonces solo es cuestión que regrese uno al océano, ¿verdad? Entonces eso siento yo que es, Fer, por eso es que es válido eso que tú estás diciendo en mi corazón, porque ahorita estoy sintiendo esa sensación de cuando yo dije, órale, ahí nos vemos, y ya nací, y diciendo, Dios santo, te digo cuando lo experimenté en esta vida, ya con este cuerpo, en un proceso de rebirthing. Ajá. Una de las terapias que hice de rebirthing éramos un grupo de mujeres donde estábamos solo en ropa interior, engrasadas con aceite de bebé a más no poder, porque nos poníamos así, Fer, de rodillas
formando como el canal vaginal, y entonces tú empezabas acá al inicio donde estaba la primera mujer y te introducías, ibas naciendo, ibas como literalmente pasando en el tracto vaginal. Y yo me recuerdo de mi experiencia, es que yo no quería nacer, porque eso implicaba que yo me iba a separar de Dios. Y me dijo que estaba bien, que Él no me iba a abandonar nunca, que siempre iba a estar conmigo. Entonces logro salir del ducto, digamos. ¿Quién estaba, Fer? Cuando yo nací, estaba esperándome con el médico, Jesús. Entonces, a la chucha, para mí eso fue una cosa que te digo, y ahorita que estamos hablando del tema, entonces siento, cuando te oigo decirlo, siento que ese es el abandono del cual estamos dolidos, llorando todavía, sufriéndolo, Fer. Entonces urge que recordemos que nunca nos abandonó, que siempre ha estado Él ahí con nosotros, que nosotros nos olvidamos de Él, pero que ahí está. ¿Y cómo lo podemos conectar? Estando en soledad, estando meditando, estando en silencio, en conectándonos con la fuente que es Dios, luz, Yahvé, Jehová, como usted quiera ponerle el nombre. Pues vamos a la fuente de todo, ¿no? A la luz. Y me gusta la metáfora que mencionaste, Carol. Yo con los clientes y pacientes lo trabajo así, de que imaginemos de que Dios es el enorme océano, ¿no? Y que nosotros somos una pequeña gotita de agua, que como tú bien decías, si separamos una pequeña gotita de agua de ese océano, nos damos cuenta que tiene la misma composición. Y que cuando nos separamos de eso, pues es un gran dolor a un nivel espiritual, y que después a lo largo de nuestra vida, Carol, me encantó hasta la secuencia que lo fuiste mencionando, pues justamente son las situaciones que nos generan esas heridas de abandono y de rechazo cuando nos separan de nuestros padres, pero primero el abandono fundamental de la separación con Dios cuando encarnamos en este mundo, cuando nos separamos de nuestra madre, cuando nos mantienen mucho tiempo aislados en la hospitalización. Por eso es bueno ese sistema de madre canguro, ¿no? De que los niños están sin ropa y sin nada que mantenga el distanciamiento con la piel de la madre, para que sienta su aroma, para que sienta su contacto. Todo eso es sanador, todo eso es natural, y hemos roto esa conexión. Y después, Carol, ¿cuáles son esos traumas que nos marcan? También se me vienen el primer día de la escuela, ¿sí? Cuando me enfrento a unos niños más que otros, Fer. Así es, por supuesto. Hay unos que van con felicidad, ¿sí? Sí, Ana Carolina se me aferraba a mi pierna y no me dejes, pero con un llanto horrible. Y Arturo, que es el cuarto, llega al colegio, ve los columpios, pone la lonchera en el suelo, se voltea a verme y dice, váyate pues. Entonces, la que se fue llorando a la casa fui yo. Entonces, no todos los niños sufren eso. Hay niños que van felices y radiantes al colegio el primer día. Sí, pero a muchos otros, como te decimos, a muchos otros les costó, sobre todo si tenían padres muy aprensivos, muy apegados, ¿sí? ¿Sí? Y ahorita vamos a empezar a ver qué tipos de soledad, Carol, para seguir indagando acerca de todo este tema. Okay. Como estábamos hablando antes, está la soledad elegida. Esa es hermosa, gozosa, nos la disfrutamos. Sí. Incluso es una soledad bonita, como por ejemplo en ciertos divorcios. Para muchas personas un divorcio no llega a ser un fracaso ni una frustración o algo por el estilo, sino que significa una liberación, una paz finalmente lograda, ¿sí? Incluso antes de la cuarentena estaba viendo cómo estaba creciendo este fenómeno de hacer las fiestas, ¿no? Después del divorcio, ¿sí? Como que celebraran un segundo cumpleaños en estas personas que se estaban divorciando finalmente de una pareja o una relación aburrida o tóxica. También está la soledad que es impuesta, ¿sí? A la que una persona se somete por circunstancias del destino y que va en contra de nuestra voluntad. Aquí es esa soledad, Carol, que es desagradable, donde nos sentimos vacíos, donde hay desolación, donde hay abandono, desamparo y aislamiento, ¿sí? Aquí el tema fuerte es desolación, ese sentimiento que nos hace sentir una soledad mucho más profunda. Eso significa desolación, ¿sí? El sentirnos vacíos, estar en la vacuidad, el sentirnos indefensos, sin compañía,
Y yo siempre hago la mención cuando trabajamos en los procesos de la clínica, Carol, y es que venir y siempre es necesario porque siempre nos va a tocar tarde o temprano el trabajar esa autonomía emocional, el sentirnos fuertes, el sentirnos grandes, porque siempre la soledad en algún momento de nuestra vida nos va a tocar. Peor es cuando nos agarra ya de adultos, incluso en la cuarta o tercera edad, donde cuando hay abandono de los familiares, cuando ya estamos en la viudez, pues ahí no nos queda mucho pues que enfrentar esa soledad, y para muchas personas eso significa empezar una depresión, ¿sí? Ahorita incluso, Carol, el tema del COVID, del tema de la cuarentena, pues ahora me toca trabajar incluso más de lo normal porque me toca trabajar por Zoom con gente que está en depresión por esa falta de contacto, porque los adultos mayores están en aislamiento total porque son personas de mayor riesgo ante el contagio. Entonces, ahorita esta situación se ha ahorita vuelto todavía más álgida y fue claro que desde hace 2 meses ya se veía previendo que iba a haber una pandemia no solamente de contagios, sino también de ansiedad y de depresión mayor, ¿sí? Y eso Fer, lo puedo avalar. Esas personas que se deprimen así tanto, que les afecta muchísimo la que no estén pendientes de ellos o que no puedan ver a sus seres queridos, ¿será que no tienen cosas en su día a día que los llene de felicidad, de alegría, que no están haciendo cosas que les guste, así sea cocinar, limpiar la casa, ver fotos de la familia, ver alguna novela, qué sé yo, oír música, leer un libro, no sé? ¿Será que les está faltando eso? Yo mucho de lo que veo, la gente que le cuesta estar sola, Carol, es, en primer lugar, en vez de ir hacia adentro, siempre van hacia afuera. Por ejemplo, siempre se enfocan en una pareja, en compartir con ella, en atenderlo, en vivir esa dinámica, pero les cuesta estar ellos por sí mismos. Son las personas que, por ejemplo, también son workaholic, pasan en su trabajo es su afición, por eso son personas que al final de sus vidas les va a costar mucho jubilarse porque no saben disfrutar de la vida y solo están enfocados en el trabajo. Ellos tienen algo en común, las personas que no se permiten descansar. ¿Quiénes son estas personas? Muchos de los que nos están escuchando se van a sentir identificados porque son personas que un sábado o un domingo no pueden levantarse tarde, porque no pueden tomar una siesta, porque no pueden tomarse un tiempo libre, siempre están haciendo algo en la casa, siempre están trabajando por teléfono, por vía online, ¿sí? Me imagino que conoces gente así, Carol. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Estas personas cuestionen esto que les voy a decir. Solo me siento valioso cuando soy productivo. Y son personas que tal vez desde niños los marcaron en hacerles sentir vergüenza tóxica, cuando les decían, no seas haragán, levántate, aprovecha el tiempo, no seas haragana, vas a ser un mediocre, así vas a fracasar en el mundo. Pero son esas frases y decretos que nos marcaban para decirnos que no podíamos relajarnos, no podíamos disfrutar de la vida, tenemos que siempre estar haciendo algo, ¿sí? Cuidado con eso porque sí nos marca y no nos permite conectarnos con lo que realmente a nuestra alma nos llena el tanque de gasolina, con aquello que nos gusta, que nos hace sentirnos satisfechos, porque no creen que la vida es más que pagar facturas, sobrevivir, resolver problemas. Yo creo que la vida también es ser plenos, es disfrutar de nuestros momentos. Por supuesto que tenemos responsabilidades, por supuesto que siempre van a haber situaciones difíciles. Eso es la vida y por eso también es hermosa. Pero también hay momentos donde también nosotros merecemos estar sin nuestra pareja, sin hijos, y dedicarnos a aquello que nos gusta, que nos dé placer, disfrute, o incluso, Carol, simplemente no hacer nada. Pero si nosotros mismos no nos damos el derecho y el permiso para hacerlo, yo creo que hay que indagar por dentro y descubrir qué creencia, qué bloqueo, qué traumas nos marcaron para no darnos el permiso de ser felices y sentirnos merecedor de eso. Hay una soledad, Carol, que es positiva, la soledad que es voluntaria, esa soledad que nosotros elegimos, y creo que debo de dedicarle este tiempo para que toda la gente que nos escucha se dé la oportunidad para que resignifiquemos la soledad, para que si siempre la habíamos visto de una forma negativa,
hoy le demos el chance para que nos abramos un poquito a ella y que podamos ver los beneficios, las oportunidades y el espacio que nos puede abrir el tema de la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad también puede propiciarnos un espacio necesario para tener experiencias que nos ayuden a madurar, a crecer, a fortalecer nuestra autoestima. O sea, la soledad nos puede generar también, es necesaria cuando necesitamos un descanso, cuando necesitamos recuperar energía, cuando necesitamos conectarnos con nuestras propias emociones para poder desarrollar esa independencia emocional y enfocarnos en nuestro camino espiritual. Se me había olvidado mencionar que esta soledad voluntaria, necesaria y elegida, creo que es necesaria en esos rituales de transición de la adultez, Carol. Por ejemplo, que nosotros propiciemos en nuestros hijos que manténganse cierto tiempo solos, que ellos solitos se entretengan. Eso desarrolla la creatividad, eso desarrolla la independencia, que solo no siempre necesiten estar a la par de mamá o a la par de papá. Sobre todo aquellos niños que son temerosos, tímidos, ¿sí? Pero no sé si ahí los que están sintiendo, se me ocurrió, lástima a lo mejor por sus hijos. Ay, pobrecito, está. ¿No ves que hasta les quieren poner un hermanito, pues? Porque pobrecito está solito. Entonces, pero si el niño a lo mejor está feliz solito. Los niños, si algo tienen, es una capacidad de fantasear, de creatividad, de un trocito de madera lo vuelven avión, lo vuelven barco, lo vuelven moto, lo vuelven carro, lo vuelven lo que sea, que lo quieran convertir y pueden pasarse. ¿Verdad? Sí, o sea, no pasa nada si un niño está, pero también, Fer, sin irse al extremo, porque hay niños extremadamente solitarios, de los que solo están metidos con los ojos en los libros, estudiando o leyendo algo, donde no salen a jugar con otros niños, donde como que no se relacionan casi que ni con los hermanos. No sé, vuelvo a tocarte tu tema. Así. Sí, o sea, cuando son Asperger, por ejemplo, ¿no? Sí. Son otros niveles. Ese es otro mundo, sí. Sí, pero aparte también, ¿no crees que como uno como padre tiene que tener el criterio para evaluar qué tan equilibrado está esa sensación de que el niño necesita sus espacios a solas, pero que también tenga habilidades sociales, que pueda funcionar bien con otros niños? Claro. Porque incluso hasta cuando uno tiene mascotas es bueno que convivan con otras personas, que convivan un poquito con otros perros, porque es lo que se llama, ¿no?, la sociabilización de las mascotas, de los animales, para que ellos puedan tener buena relación con su entorno, ¿sí? Pero siempre uno tiene que evaluar este equilibrio. Yo creería, Carol, que como padres está la responsabilidad de formar, de guiar y venir y decirle a sus hijos, mira, ahorita es un tiempo para que tú estés, no tienes que estar aquí conmigo, y formarlos en eso. Por eso incluso a veces son buenos esos viajes que se van al extranjero, sus 3-4 meses de intercambio. Por eso incluso es bueno que, no como fuga de cerebros de nuestro país, sino que puedan sacar una maestría, un diplomado, un fellowship a otro país y que regresen en 4 o 5 meses, ¿sí? El vivir otra experiencia, otro horizonte, otra cultura, otro país, creo que es muy bueno y eso nos ayuda a ser independientes, Carol. Porque vamos a empezar a ver ahorita por qué le tenemos tanto miedo a la soledad. ¿Sí? Cuando puede ser, Carol, una situación hermosa que nos permite, como decíamos, autoconocimiento, reflexión, crecimiento interior, incluso ser más positivos, más productivos y enfocarnos en nuestro camino espiritual. Carol, ¿te has dado cuenta en qué momentos tú has estado muy sola y aislada y que realmente no has estado mucho tiempo en silencio? Yo, de lo que me has contado, si me permites compartirlo al público. Por favor. Cuando te fuiste al Camino de Santiago. Lo disfruté miles. Cuando estuviste en Corea, meditando en aquel lugar. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué lograste con todo eso, Carol? ¿Verdad que más independencia? Sí, y no solo, valoras más todo lo que tenés, Fer. A la distancia se ve todo, se valora más, o sea, tanto mi marido, mis hijos, mi trabajo, todo en Corea. Y en el Camino de Santiago, pues iba con Álvaro y con 4 de los nietos, entonces valoras la familia, valoras el paisaje, valoras la otra cultura.
hasta el cansancio cuando llegas al hotel y te acostas y te sobas los pies. En fin, se valora, se crece mucho, Fer, es una cosa muy grande. Y en el Camino de Santiago lo que tengo aquí súper presente es ese espacio cuando íbamos como en un bosque y de la nada apareció una mesa, botellas de agua, jugos, fruta, dulces, tú decís que, y un canastito que decía que pusieras ahí lo que consideraras conveniente, ¿verdad? En euros, ¿verdad? Nadie vigilando la mesa, Fer. Entonces, y tú mirabas a la redonda, nadie. Es tal, me encantó esa sensación de poder dejar las cosas ahí para quien las necesite, que no va a abusar. No sé si habrá alguien quien abuse, que tome, y hay otro que compensa y deja más de lo que está tomando, ¿verdad? Pero esa sensación a mí me gustó mucho de esas caminatas. Ahora, ¿por qué le tenemos miedo a la soledad? ¿Qué pensarías tú, Carol? No sé, tal vez porque hay un sentimiento, Fer, de que no tengo a nadie, de que no voy a poder yo solita, de que miedo, como que si hay algo que dé miedo se va como a magnificar todavía más. No sé. Ok. Que me llene de más tristeza o de, no se me ocurre. A mí como me gusta estar rodeada de gente y me gusta también mis espacios sola, entonces no te sabría dar una buena respuesta ahí. Ok. Quiero exponerle a toda tu audiencia acerca de estos aspectos para que entendamos del por qué podemos tenerle tanto miedo a la soledad. En primer lugar, nuestra propia naturaleza social, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Carol, nuestra vida humana se organiza y se construye en base a relaciones interpersonales, ¿sí? Toda nuestra conducta está configurada para vivir con otros, ¿sí? Y que necesitamos la respuesta afectiva para poder interaccionar con ellos, ¿sí? Somos seres que necesitamos de los demás para sobrevivir. Estamos diseñados para estar en grupos, por eso somos seres gregarios, y desde ahí viene esta primera situación, Carol, y démonos cuenta que tanto dependemos de los demás. Solo analicemos esto. Miren la diferencia de cuánto tiempo necesita un niño para ser independiente con respecto a las otras especies y a los otros animales. Ustedes ven a una gacela que está embarazada y está pariendo, a los 2 días, la gacelita que nació ya está corriendo, ya está comiendo, por supuesto que va pegada a mamá, pero ya se sustenta sola. ¿Qué pasa con un niño? Pues usualmente, para que esté al mismo nivel de la gacela de los 2 días, el niño necesita tener, ¿cuántos, Carol? ¿Qué dirías tú? 7 años. ¿Sí? ¡Hala! Depende. Para a la par de mamá, pero ya pueda comer solito, para que ya pueda independizarse en varias cosas. Se puede abrir la refri, jalar algo, ojalá comer fruta y pelarla. Sí, depende, Fer, creo yo, tal vez. Y si a los 5 años. Un poco de ironía, hay muchos que necesitan a mamá a los 40 años, a los 50 y a los 60. ¿Sí? Cabal. Sí. Hay todavía que muchos que ya son adultos, pero no lo tomen a mal, evalúenlo. Por dentro nos sentimos como niños, frágiles, pequeños, indefensos. ¿Sí? Y esa es tarea nuestra, Fer, el que no lo hemos hecho de esa manera cuando queremos tener al hijo debajo del ala, cuando no les enseñamos a ser independientes, a valerse por ellos mismos, a correr y tropezarse y que se levanten, porque ves cuando un niño corre y se tropieza, que se cae, inmediatamente ves si su mamá está para llorar. Bueno, entonces porque espera que ella llegue y lo sobe y lo consuele. ¿Y entonces al niño, Carol? Levántate, mi amor, a ver, sacudamos. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Todo está bien, a ver, hasta con un besito, es increíble, un majón, un besito le das en el cuco, y siguen corriendo. Entonces, sí. Entonces, desde aquí vamos entendiendo desde el origen, Carol, cómo a nivel biológico somos seres gregarios, grupales, colectivos, y que dependemos mucho de los demás. Ahora, si nos vamos a algo más específico, como es nuestro vínculo con la madre o con nuestros cuidadores primarios, porque hay que también romper un poquito el paradigma de que solo la mamá es la obligada y la que tiene que estar a la par del niño, ¿por qué no también el padre? ¿Sí? Y porque hemos roto todas esas conexiones de red social verdadera, de red de apoyo,
donde antes pues éramos parte de un clan, de una tribu, ¿sí? Ahora se ha individualizado muchísimo y lo hemos dejado únicamente con el tema de que la madre es la única que nos puede dar ese apoyo, contención y respaldo. A esto se le llama, Carol, la teoría del apego. Y básicamente el apego es ese sentimiento de necesitar a alguien. Es el vínculo afectivo de un bebé, de una cría, con una figura de cuidado, ¿sí? La teoría del apego viene y nos habla acerca de que los vínculos de apego positivos, cuando nacemos en nuestra primera infancia, van a generar en nosotros buenos vínculos positivos en un futuro, ¿sí? Y yo sí lo he visto en la terapia también, que por ejemplo no dictamina un futuro, pero quiera que no, siempre lo predispone de alguna u otro nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo ideal para que un niño se desarrolle a nivel físico, a nivel social, a nivel emocional, es que durante su primera infancia, Carol, y durante su adolescencia incluso, haya tenido buenas situaciones, buenos vínculos de apego, estable, sano y seguro. Pero ¿qué pasa, Carol? Esto es lo deseable, pero ¿qué pasa cuando en la vida real pues no se dan esas situaciones y condiciones de tener un apego estable, seguro y sano? Cuando muchos de gente de nuestro país tiene que emigrar a otro país para trabajar, ¿sí? En el caso de los migrantes, ¿cuántos papás tienen que estar trabajando fuera y darle a sus hijos, a sus abuelos, para que los cuiden y los protejan? ¿Cuántas mamás son solteras? ¿Sí? Muchas. Y pueden pasar mucho tiempo con sus hijos, ¿sí? O sea, esas situaciones vienen y generan un trauma de separación, un trauma de abandono, como es lo que vamos a empezar a ver ahorita, ¿sí? ¿Y qué es esto del abandono, Carol? El abandono es cuando desde mi alma puedo decir y sentir que no puedo estar contigo, ¿sí? Y eso genera un sentimiento de dolor, de indefensión, de desamparo. El desamparo es cuando me siento desprotegido ante el mundo, ¿sí? Y no necesariamente lo sentimos, Carol, cuando es en la infancia. También el desamparo se siente cuando después de un divorcio, de la muerte de un ser querido, o el desamparo sentimos cuando mi pareja no me da mi lugar. ¿Qué ibas a decir tú? Fer, ahí que no se confunda el abandono con el rechazo, porque a veces con que nos rechazan nos sentimos abandonados. No, el rechazo, tú aquí lo marcaste y ya lo subrayé. El abandono es cuando no puedo estar contigo y el rechazo es cuando no quiero estar contigo. Así es. ¿Verdad? Y los dos generan esa sensación, si se dan cuenta, de sentirme aislado, sentirme no querido, sentirme abandonado, ¿sí? Y por ejemplo esto, cuando hay abandono y rechazo, está siempre el sentimiento de abandono, pero no necesariamente cuando hay abandono hay sensación de rechazo. Eso pasa, por ejemplo, cuando alguien se tiene que ir a otro país y es un papá o mamá amoroso, cariñoso, pero tiene que trabajar para mandarnos sustento. Esa persona sabe, mi papá o mi mamá hizo ese sacrificio, nos dejó abandonados, pero él no me rechaza. Es diferente, ¿sí? Esas son situaciones, pero ambas situaciones nos crean dolor, Carol, ¿sí? Nos generan miedo a la soledad, nos generan, y vamos a empezar a hablar si quieren acerca de esto de una sola vez, nos generan desde celos, porque los celos son la anticipación de perder mi vínculo prioritario y exclusivo con esta persona amada, porque siento que me van a dejar abandonado o me van a rechazar. Los efectos también de todo este trauma de separación es el ser codependientes, el tener esa dependencia emocional donde quiero suplir todas las necesidades de mi pareja, que incluso a veces llego a tolerar abusos y maltratos, pero por miedo a quedarme sola o que me dejen abandonada. Porque si somos honestos, Carol, mucha gente está en una relación y no es porque ama a alguien, sino que es porque no puede estar sin esa persona, a pesar que le sea dañina y a pesar que le sea tóxica. ¿Sí? También muchos de los efectos negativos del miedo a la soledad, del trauma de separación, de abandono y de rechazo es la complacencia. Complacencia significa el querer siempre complacer a los demás,
el atenderlos, el cuidarlos, protegerlos, ayudarlos, siempre servirlos. Yo le llamo a eso el síndrome de la hermana Teresa de Calcuta, ¿sí? El ser la protectora de todos los demás y hacerme responsable de que sean felices, ¿sí? Y cuidado con eso, porque lo que revela en el fondo, Carol, es esa vergüenza tóxica que me hace quedarme en último lugar, en que siempre pongo a todos los demás como prioridad, en que no me doy mi permiso para estar tranquila, en ser feliz y dedicarme a lo mío, sino que siempre me estoy dedicando a que los demás estén bien, ¿sí? Otras situaciones que afectan muchísimo al tema de tenerle miedo a la soledad es el miedo al rechazo. ¿Y qué significa el miedo al rechazo, Carol? El evitar a toda costa, a no sentir la aceptación, a sentir la crítica, a sentirme menospreciado. Y a veces la gente, Carol, no nos está rechazando ni nos está criticando, pero nosotros ya tenemos esa predisposición a anticiparlo, a sentirnos que eso va a suceder. ¿Y qué pasa cuando hay ese miedo al rechazo? Me cuesta poner límites, me cuesta decir que no puedo expresar lo que siento, me quedo callado, reprimo lo que quiero decir, y yo solito, tal vez, me voy recluyendo hacia adentro, ¿sí? Por otro lado, también este miedo al rechazo puede generar aquellas personas que no se pueden comprometer, aquellas personas que antes que los rechacen y que los truenen y que les digan que ya no, ellos solitos se van de una relación. O sea, si se dan cuenta, hay un tremendo abanico donde puede discurrir nuestras reacciones humanas ante el miedo a la soledad, ante el miedo al rechazo y al abandono. ¿Y por qué se da también todo este miedo, rechazo y al abandono, Carol? Por los diferentes traumas que nos han pasado a lo largo de la vida y que nos han marcado. ¿Y cómo sabemos que es un trauma? Porque tal vez no hemos analizado profundamente en nuestra historia personal, pero trauma es todo aquello que nos dejó una marca indeleble. Es aquel impacto emocional que nos hizo sentirnos, que nos impactó de una forma negativa algo, ¿sí? Y todos más de alguna vez, a pesar que hayamos tenido padres amorosos, presentes, contenedores, presentes y amorosos, pues todos más de alguna vez tuvimos algún rechazo durante toda nuestra vida, hubo alguna humillación, hubo un lugar donde no nos sentimos que encajábamos o que pertenecíamos, pues todas esas cosas, ¿saben qué? Nos pudo haber marcado para sentir ese miedo a la soledad. Ahora bien, una de las cosas que hay que ponerle también atención a todo esto es, ¿qué podemos empezar a hacer, Carol, para empezar a sanar estas heridas de abandono, de tristeza y de soledad? Pero te quería preguntar primero aquí desde la pantalla, ¿cómo estamos en el tiempo? Es momento, no me había dado cuenta yo, a mí se me va el tiempo. Mandaste contenido, Fer. Así es, mandamos contenido. Ok, entonces está el contenido para que se lo soliciten, si aún no lo han hecho, a Judith, al 5511-9890, o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, el link. Vamos a la pausa entonces, estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado en psicología, Fernando Young. El tema de hoy son las heridas de la soledad y el abandono. Y a esos dos espacios también pueden presentar sus dudas o comentarios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. La charla hoy es sobre las heridas de la soledad y el abandono. Estaba revisando aquí mis notas y me encanta esa parte, Fer, donde decías por qué le tenemos tanto miedo a la soledad, y es porque necesitamos la respuesta afectiva y necesitamos a los demás para sobrevivir. Entonces, nos diste también ya una serie de explicaciones sobre la teoría del apego, qué es lo que generan el abandono y el rechazo, los celos, el ser codependientes, el complacer siempre a los demás, miedo al rechazo, evitar a toda costa a no sentirme criticado,
a las personas que les cuesta poner límites, que se quedan calladas, aquellas que no pueden comprometerse. En fin, nos quedamos en la parte de cómo sanar. Y solamente antes de que continuemos, como ahora el tema acerca de las soluciones, de lo que nos puede ayudar, porque no sirve de nada hablar mucho de esto, pero si no damos los tips y las bases para que nos ayuden a cómo solventar todo esto, porque no todo mundo puede ir a terapia, Carol, no todo mundo tiene la disposición, pero creo que es válido que demos acciones que puedan cualquier persona empezar a emprender para que les pueda servir a que empiece a minorizar un poquito la sensación de soledad. Okay. Pero antes de que empecemos con eso, solo quería recalcar y retomar algo que iniciamos con este programa, que fue, si ustedes hicieron su ejercicio acerca de las soledades para mí, solo analicen qué adjetivos colocaron en ese ejercicio, qué se han dado cuenta a lo largo de lo que hemos hablado en este programa, cuáles son sus creencias, cuáles son los pensamientos que ustedes pusieron o se les vino a la mente cuando hicimos ese ejercicio hace una hora, ¿sí? Muchos tal vez recalquen esto, chequenlo, pensaron de que la soledad es miedo, vacío, ansiedad, abandono, pérdida o carencia, o tal vez ustedes pensaron de que la soledad también era paz, libertad, oportunidad, espacio, autoconocimiento, reflexión, serenidad, espiritualidad, ¿sí? Si ustedes solo se centraron en una de esas, sobre todo en la negativa, por favor tomen en cuenta esto. ¿Qué pasa si integramos un poquito de todos esos adjetivos positivos y podemos ver y amplificar un poquito la perspectiva con que vemos a la soledad? Y con eso podemos empezar a cambiar lo que son nuestras creencias. Una creencia, Carol, es una experiencia que para mí es real, ¿sí? Es una serie de pensamientos e ideas con la que yo estructuro mi visión de la vida e influencian en mí para cómo siento y cómo lo experimento un fenómeno. Entonces, si nosotros cambiamos nuestras creencias, esto viene y va a validar una nueva forma de experimentar la soledad. Por supuesto que si yo pienso que la soledad es mala, fea y desagradable, algún día cuando me toque vivir la soledad, pues así va a ser de desagradable y me va a llevar a una depresión. Pero si también yo veo que la soledad significa un espacio para darme a mí misma, un descanso, reflexión, autoconocimiento y también la oportunidad para conectarme profundamente en mi camino espiritual, pues la voy a vivir de una manera muy distinta, ¿sí? Entonces, para empezar a sanar el tema del miedo a la soledad, creo que es básico que reinventemos para nosotros mismos el término de lo que significa la soledad para nosotros, el que lo resignifiquemos, ¿sí? Por otro lado, es importante también que empecemos a hacer un análisis de todo aquello que hablamos hoy acerca de cuáles han sido nuestras heridas de abandono, cuáles han sido nuestras heridas de rechazo, porque eso nos va a predisponer qué tan honda es la herida también con respecto a la soledad. Analicen quiénes de ustedes fueron dados en adopción, quiénes fueron rechazados, incluso muchos saben de que los papás no los querían tener, sobre todo en aquellas situaciones donde se casaron embarazados. ¿Cuántas situaciones se han dado donde muchos de nosotros no hemos sido bebés no deseados? Tal vez sí amados al final de cuentas, pero a un principio no fuimos deseados. Y eso desde ahí viene una herida de rechazo. A muchos desearon abortarlos, ¿sí? Esas cosas, muchos dirían, pero es que yo no había nacido. Eso de plano no me afectó. Pues yo les digo, hacemos un chequeo con su cuerpo nos va a hablar acerca de que sigue vigente un trauma de rechazo intrauterino. También, ¿cuántos de nosotros nos fue una infancia difícil, donde no encajábamos, donde hubo bullying, donde me sentía muchos momentos indefenso en los momentos de escuela? ¿Cuántos de nosotros tal vez tuvimos maltratos o abandonos durante la niñez? ¿Cuántas de ustedes han sentido esas separaciones, divorcios, o ya están viviendo ahorita la vejez y han sentido abandonados? Pues todo eso, pues es importante que apliquemos todo lo que vamos a hacer y analicemos cómo nos ha dolido
¿Cómo nos narramos la soledad? ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué decimos de ella? ¿Sí? Otra cosa que nos ayuda mucho a vivir la soledad es, en vez de resistirnos a ella, Carol, enfrentémosla, expongámonos a esta soledad y empecemos a honrar nuestras emociones que surgen de esta exposición. Tal vez viene el enojo porque nos han dejado abandonados, tal vez sentimos la tristeza profunda de que ya no está con nosotros alguien que amábamos profundamente, tal vez sentimos ese enojo contra nosotros mismos por los errores que cometimos o por lo que no hicimos y la culpa proveniente de ello. O sea, permitámonos finalmente a dejar que emerjan en nosotros todas esas emociones que nos hemos reprimido, que hemos resguardado, que a veces es ese miedo a sentirnos vulnerables o que la otra gente vea que nos estamos desmoronando, pero yo creo que es necesario a veces darnos ese chance, esa válvula de escape, Carol, para que soltemos todas las emociones que están allá adentro, sobre todo enojo, tristeza, culpa, desamparo. Permitámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única forma es dejar que salga esto, permitirnos ser vulnerables, pero desde ahí vamos a empezar a reconstruirnos emocionalmente. Okay. Después de eso, Carol, hay un paso que yo creo que es muy necesario, el que empecemos a sanar nuestra propia autoestima y nuestra sensación de merecimiento. ¿Qué significa esto? El darnos cuenta de que muchas veces no nos dimos nuestro lugar, el darnos cuenta que nos hemos criticado demasiado, que nosotros mismos nos hemos juzgado, nos hemos martirizado, que nosotros mismos no hemos validado las cosas buenas que hay en nosotros. Ese es el primer paso para que nos sintamos merecedores de ser felices, de que nos amen. Es el primer paso para que nos sintamos merecedores de disfrutar y de estar plenamente en el mundo. Ya después de eso, Carol, es cuando decimos que tenemos que empezar a ser sanamente egoístas, ¿ok? Porque como decíamos al principio, hay muchas personas que tienen este síndrome de ser la hermana Teresa de Calcuta, que están ayudando siempre a todos los demás, pero nunca se dan ese espacio para cuidarse a sí mismos. Ellos están en autoabandono. Ellos no se dan momentos para disfrutar, para cargar sus baterías, y si quieren después seguir ayudando a los demás, pero nunca se dan ese espacio y se están desgastando. Pero ellos están en esa situación donde son los mismos que no se dan su lugar, que no se aman y que no se están dedicando tiempo. Ahora, después de todo eso, yo invito a todas aquellas personas que durante su infancia fue difícil, incluso, Carol, ¿quieren ahondar en esto? Busquen en YouTube, hicimos contigo un programa que se llama Una infancia difícil. Ahí pueden escuchar ese programa donde hablamos acerca de todas esas situaciones donde aquellas personas se sintieron indiferentes con respecto a sus padres, no recibieron atención, no recibieron cuidados, no fueron amados. Pues no creen que ahora tal vez nuestros padres ya no son los mismos de antes y no podemos esperar que llenen nuestros vacíos. Ahora lo que podemos hacer es este proceso hermoso que se llama autoparentalizarse. ¿Qué significa eso? Si mis padres ya están ancianos, si mis padres incluso ya no aceptan todo el maltrato que me dieron a mí durante mi infancia, pues ya no esperemos cambiar esta situación, Carol. Lo que te resistes, persiste, ¿sí? Mejor aceptemos la situación y ahora nosotros vamos a llenar estos vacíos. ¿Qué pasa si a partir de ahora nosotros vamos a llenar nuestra soledad en vez de combatirla? ¿Qué pasa si vamos a empezar a llenar nuestro jardín interior y que seamos nosotros nuestro punto de referencia? ¿Sí? Hasta el punto donde ya no necesitemos a nadie, donde ya nadie haga falta, donde ya no sintamos ausencia. Y miren esto, a muchos que están en la tristeza de sentir que están en el nido vacío, de sentir que sus hijos ya se fueron o se van prontamente, ¿qué creen? Pues el nido no se queda vacío, Carol, resignifiquémoslo. El nido estás tú y tú puedes llenar ese nido ahora
de aficiones, de cosas que tú ya no hiciste por estar atendiendo a tus hijos, a tu pareja, pues nosotros ahora siempre tenemos algún camino, alguna alternativa para llenar ese nido, ¿sí? Solo porque ahora se fueron nuestros hijos, ya se fueron a estudiar a otro país, o se casaron y están haciendo su vida, o se están independizando, pues eso es lo normal que deberíamos de ver en la vida, ¿no? De que hicimos una buena labor, les enseñamos a ser independientes, pero también cuánto tú has aprendido a ser independiente, ¿sí? Porque hemos visto a veces de que, tenemos que ayudarlos a ellos a ser adultos y grandes, pero nosotros hemos aprendido a ser independientes emocionalmente, entonces es algo que todo nos toca, y por eso es bueno autoparentalizarnos. ¿Y qué significa esto? A ser independientes, a ser autónomos emocionalmente, a que de una manera esencial, a una manera emotiva, profunda, no necesitemos de la ayuda de nadie, ¿sí? Que podamos autosustentarnos, a sentirnos fuertes, grandes y adultos ante nuestra vida y ante nuestro destino. Esta autonomía emocional, Carol, sí, que ibas a decir. No, dale. Todo esto nos ayuda, Carol, también a que es importante tomar en cuenta de que tengamos un plan de vida personal, nuestras propias metas, nuestros propios proyectos, y qué bueno que usted tenga una buena relación de pareja, que se lleve bien con su familia, pero que no dependa del todo siempre de ellos, sino que decimos de que los demás podamos depender o que sean un porcentaje de nuestro pastel, un 40%. Pero también se vale, Carol, tener tus aficiones, tus hobbies, tus proyectos, tus pasatiempos, tu emprendimiento, tu side business, lo que tú quieras, pero siempre es bueno tener eso, incluso tu camino espiritual, tus libros, las cosas que tú quieres aprender, siempre tener todas esas alternativas que puedan llenar tu propio mundo interior. ¿Sí? Y a eso era lo que tú llamabas ser sanamente egoístas, que yo creo que al final, porque el egoísmo está visto como algo muy malo y qué feo que te señalen de egoísta, ¿verdad? Entonces nadie quiere ser egoísta, pero sanamente egoísta para mí es una buena calidad de amor propio porque sabes darte tu tiempo y tus espacios. Entonces sabes estar bien contigo y lo disfrutas. Y cuando estás así completo y pleno, compartir tu vida con alguien más es una maravilla, pues, es una delicia. Porque ya no estás con las manitas de dame o a ver, poné las que yo te doy, ¿verdad? Sino que es un fluir, un dar y un recibir como bien equilibrado. Sí, Carol, y ahorita justamente con lo que tú dices, me gustaría que toda tu audiencia pudiera evaluar esta frase que les quisiera compartir. Y es que el verdadero amor no es la unión de dos soledades, sino que es el encuentro de dos plenitudes. ¿Sí? Evaluemos esto. Vamos a estar mejor en una relación, sin obsesión, sin la necesidad, sin la dependencia, cuando yo ya estoy lleno, cuando yo ya sané todas mis heridas, cuando yo me siento colmado y ahora puedo compartir toda esta plenitud con alguien más. Pero a veces cuando yo me siento vacío, le pongo al otro la responsabilidad que me haga feliz, que sea mi papá, mi mamá, que sea mi amigo, mi confidente, mi amante, mi todo, y a veces no se puede todo, ¿sí? Pero tenemos muchas mayores probabilidades de ser feliz cuando nos unimos en dos plenitudes. Repetí la frase, Fer, porfa. Que el amor verdadero no es la unión de dos soledades, sino que es el encuentro de dos plenitudes. Sino que es el encuentro de dos plenitudes, cabal. Sí. Bueno, Fer, no creas que se me olvidó. Dijiste que nos ibas a contar tu historia. Aquí lo tengo apuntado en el papelito. Eso te pasa una. Pues okay. Sí. Bien. Carol, pues a mí, pues el tema de la soledad es un tema que me atañe muchísimo. Es un tema que ahorita que lo estaba trabajando, para mí es uno de mis logros. ¿Por qué? Porque yo viví mucha soledad. Yo soy el quinto de 5 hijos. Y les quiero contar algo, una situación. Si ustedes supieran y me vieran por pantalla, pues mis rasgos son asiáticos,
¿Verdad, Carlos? Que yo una vez te conté la anécdota que una vez aquí en este país me hablaron en inglés porque creían que yo no era acá, tal vez creían que yo tenía maquila o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que ha pasado? Pero también contarles que tu abuelito es chinito, él sí es chinito. Mi abuelito Él sí es chinito, mi abuelita es chinita, otro abuelito es chinito, o sea, si hiciéramos Por así, eso saliste chinito. en ponderaciones, un 71%, algo así, creo que era. No, un 60 y tantos por ciento. 75. 65%. Si tenés tres abuelitos chinitos, tenés el 75% de chinito. Así es, imagínense, ¿sí? Sí. Y genéticamente se me demostró, o sea que sí se lo noto, ¿no? Mis sobrinos dicen que no soy blanco, sino que soy amarillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que ha pasado con eso? No solamente, o sea, muchas veces yo sufrí bullying en el colegio, muchas veces me sentía aislado, excluido, pero yo no ¿Por la qué, traía Fer? ¿Por tanto. ser chinito? Muchas veces ¿Molestaban por eso? pero también, como te digo, muchas veces en mi propio caso yo me sentía aislado, yo me sentía que no me conectaba, incluso dentro de mi familia. Incluso los temas de pareja para mí fueron muy difíciles durante muchos años solos y muchos dirían, ay no, pues ahí mientras tanto hubo amigas con derecho, relaciones así informales, pues no. Yo me pasaba mis desiertos de años y años sin pareja, Carol, y fue un tema que a mí me costó. Y por eso quiero también tomar el tema de mi ejemplo, de mi anécdota, con lo último que quería hablar acerca de cómo sanar el tema de la soltería, porque muchas personas también les afectan las situaciones que a mí me afectaron. Y es que venimos y no sabemos por qué, y uno dice, pues no soy mal partido, pero ¿por qué me cuesta tener pareja? ¿Por qué me cuesta encontrar a alguien? ¿Por qué cuando alguien me gusta o es casada o está no disponible o se va a otro país, que eran mis situaciones? Y aquí pueden haber muchas situaciones, tanto personales como sistémicas. Y cuando hablamos de temas sistémicos, también nos referimos a situaciones que no atañen únicamente a nosotros como personas e individuos, sino que son situaciones que a nosotros nos afectan porque vienen dentro de nuestro sistema familiar. A veces, Carol, para estar mucho tiempo solteros, son situaciones que estamos en una lealtad inconsciente a un patrón familiar donde han habido muchas personas solteras o donde nosotros somos leales inconscientemente a un ancestro específico que se quedó soltero, que no hizo su propia vida y se quedó cuidando a alguien más. ¿A ti te tocó algo de eso? ¿Ser leal a un ancestro? Cuando a mis 40 años empecé a trabajar los temas de constelaciones dentro de mí mismo, pues yo me di cuenta que sí, justamente yo estaba vinculado directamente con una tía abuela que se había quedado soltera en China y que no se había casado. Y que después yo lo llegué a corroborar cuando conocí a un pariente que estaba haciendo el árbol genealógico. Y justamente había alguien que después, años después que hice esa constelación y que salía, pues justamente se denotaba que se quedó sola, ¿sí? Y no hizo su propia vida porque se quedó cuidando a alguien más. Y eso es lo que llamamos el incesto emocional, Carol. ¿Cuántas personas siguen viviendo con sus padres y tal vez dicen, yo quisiera tener una pareja, pero tal vez se quedaron ahí viviendo con ellos? Eso se llama un incesto emocional. Y quitémosle la connotación sexual. No estamos hablando de eso, que hay un abuso sexual o algo por el estilo, no. Pero démonos cuenta a veces, ¿cuántos de ustedes, hijas sobre todo me he dado cuenta, están muy conectadas a su papá y sus mamás les tienen celos, ¿sí? Y a veces esas hijas tienen preponderancia sobre la pareja de parte de los padres. Ahí hablamos de un incesto emocional. Muchas veces hay un incesto emocional cuando hay una madre soltera y un hijo solo. Y a veces ese hijo se casa incluso, en lo mejor de los casos, se casa, se va por su lado, pero para él tiene mayor preponderancia primero mamá que su propia esposa. ¿Sí? Ahí hay incesto emocional cuando hablamos antes en esta situación de cuando alguien regresa mucho a la casa de los papás y se sale de su propia casa. Y cuando habla la pareja, mire, pero yo llego y nunca está porque está en la casa de sus papás. Eso ahí denota claramente un incesto emocional. Y a veces, Carol, no es tan obvio, no es tan evidente, no es tan objetivo. En el caso mío, Carol, yo vine
y primero hice esa constelación sobre una lealtad inconsciente para quedarme soltero. En otra situación también trabajé el incesto emocional con mi madre, ¿sí? Muchos años yo pasé con ella trabajando, mi papá estaba en otro lado, pero imagínate, esa conexión genera esa situación de vínculo tan fuerte que a pesar de que yo me quería ir, en el fondo me estaba afectando. Claro, y ahí energéticamente, Fer, no hay espacio para pareja porque ya está ocupado por mamá. Así es, y muchas personas se pelean, se enojan, tienen divergencias con los papás, pero en el fondo puede haber una conexión que les impide tener pareja, porque así nos damos cuenta, Carol, no todas en las relaciones nos llevamos de flores. Igual, con nuestros papás no siempre va a ser una relación armoniosa, pero en el fondo tenemos una relación energética como si fuera nuestra pareja. Y mientras ese lugar está ocupado, pues va a ser difícil que un hombre o una mujer puedan ocupar ese puesto. John Garriga, cuando vino a Guatemala a presentarse y a hacer sus talleres de constelaciones, él es el autor de ¿Dónde están las monedas? Y no me acuerdo, tiene varios libros. Él decía, él estaba impresionado de cómo en Guatemala y en Colombia había encontrado esa similitud, donde ese incesto energético de las hijas con el papá, fuertísimo, fuertísimo. Así es. Incluso les cuento algo, hay mucho incesto emocional entre padres e hijas, y tal vez estas hijas sí se casaron y tienen sus propios núcleos y familias y se fueron a vivir a otra zona, pero viene y el esposo siempre tiene esos celos, ¿sí? Y se nota cómo tiene preferencias la hija por el papá. Entonces son temas que hay que trabajarlos para que también mejore su relación de pareja, ¿sí? Y entonces, básicamente, eso fue mi historia, Carol. Para mí, viví muchísimo. Hasta que llegó Anita. Viví muchísimo aislamiento. En mí yo vivía el síndrome del extranjero. No me sentía perteneciente a ningún lado, pero lo tuve trabajando mucho en terapia. Trabajé mucho mi autonomía emocional. Pude hacer 2 viajes para mí iniciáticos a Estados Unidos y a la Argentina, donde estuve completamente solo, ¿sí? Para mí fue un trofeo el lograr estar mucho tiempo solo, sin convivir con nadie, haciendo cosas por mí mismo, llenando mis propios vacíos. Y una cosa que yo me di cuenta, como aparece en el libro de Enrique Barrios, de amor, ¿cómo es? Almas gemelas, amor y cuentos, ¿sí? De que hablaba acerca de que uno no encuentra su alma gemela hasta que uno ya sanó y ya no la necesita como una muleta, ¿sí? Y en mi caso fue así, hasta que yo pude finalmente conquistar la soledad, disfrutarla, amarla, integrarla por completo, pues ya pude vivir la plenitud esta, pues con alguien más. Ya apareció mi Anita, ya apareció mi amada. ¿Sí? Otra cosa, Carol, que es importante para sanar la soltería es, muchas personas tienen el mal ejemplo de sus padres, de peleas, de gritos, de un divorcio traumático. Sería bueno que muchos de nosotros analizáramos profundamente qué imagen tenemos de eso, y si hay padres que nos escuchan, cuidado, porque a veces hay papás que a pesar de que se tiran platos, se gritan, se insultan, ya el maltrato físico y verbal, no se separan a ninguna costa. Yo les digo, a veces le hacemos más daño a los hijos cuando les enseñamos que ese es un ejemplo de estar en relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo veo ahorita casos de muchos chicos arriba de 18 años que no se quieren casar porque tienen el prejuicio y la creencia de que el matrimonio es una tortura, son peleas, discusiones y conflictos. Pero es que lo que vieron con sus papás. Así es, entonces analicemos cuántos daños estamos haciendo con respecto a esto. También nos cuesta quedarnos solos, nos cuesta abrirnos de nuevo cuando tenemos esa sensación, Carol, de que ya no podemos volver a confiar. Tal vez en una relación anterior hubo una infidelidad, hubo maltrato, hubo mentiras crónicas, hubo mucho desengaño, humillación. Entonces, hay muchas personas que quedaron con muchos traumas vigentes que no les permiten volverse a abrir de nuevo. Casos de esas personas que dicen, ya me divorcié, yo nunca más me vuelvo a casar. Pero no creen de que el pasado va a determinar nuestro futuro. Una relación, por mala que haya sido,
no necesariamente es la predisposición para que la siguiente sea igual, ¿sí? Si ustedes tienen esa mentalidad, cuidado porque por dentro se quedaron muy golpeados, muy heridos. ¿Y qué van a hacer en el futuro? Pues sus hijos van a crecer, pues sus hijos van a hacer sus propias vidas, van a tener sus propias casas, sus familias. Porque cuando yo trabajo con esos casos, a veces Carol viene y me dice, yo voy a estar con mis hijos. Yo les hago, pues ya les preguntó a sus hijos si ellos quieren estar con ustedes también. Por supuesto que la quieren visitar, pero yo creo que es necesario que todos crezcamos de una manera emocional para no ser una carga también para los hijos, de tener nuestro propio sustento, de tener nuestro propio espacio y de que también, Carol, vivamos bien nuestros últimos años en soledad, llenándonos de nosotros mismos. ¿Sí? Sí, totalmente. Como son las 2:30, Fer, vamos a hacer nuevamente una pausa y al regresar vamos a la fase de preguntas y respuestas, ¿te parece? Ok, perfecto. Ok, estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. Las heridas de la soledad y el abandono es el tema de hoy. Al regresar, sus preguntas. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestro invitado en psicología, licenciado Fernando Young, las heridas de la soledad y el abandono en la fase de preguntas y respuestas. Judith, qué bueno que se conectó. No sé si es usted la que va a plantear las preguntas ahora o es Juan Pablo en cabina. Soy yo, espero que me escuchen bien. Sí, nítido se le escucha. Qué buenísimo. Ponga su cámara por lo menos para verlo un ratito. Sí. Sus ratitos, y desde hace rato que no nos vemos con Judith. Yo los miro desde lejos, pero vamos con la primera pregunta. Ok. Dice, hola, muy buenas tardes, me encanta su programa, los escucho todos los días y siempre aprendo algo nuevo. Soy una mujer de 31 años, no soy casada, no tengo novio, tampoco tengo hijos. Es raro, pero a veces me siento tan sola porque no vivo con mi familia. Ellos todos viven en la costa sur y yo vivo actualmente en la capital. Mi pregunta es, ¿por qué siempre alejo a las personas? No tengo amigos, soy una persona muy solitaria y las personas que se me acercan siempre se resultan yendo. ¿Qué hago mal para alejar a las personas de mi entorno? Muchas gracias por su ayuda. Bueno, en primer lugar, Carol, gracias a esa persona que nos manda ese comentario, pero habría que ver también qué tanto usted puede alejar. En primer lugar, qué tanto usted puede alejar a las personas o qué tanto les tiene miedos, qué tanta desconfianza puede haber, ¿sí? Haga un análisis personal en eso y también analizar, ¿habría algún contexto, alguna situación con respecto a las personas que se han alejado? Porque yo creo que siempre hay que tener una visión objetiva, evaluando todas las condiciones para tener una apreciación más clara, ¿sí? Es que eso es clave lo que dijiste, Fer. ¿Será que ellos se alejan o yo los alejo? O a veces puede haber las ambas situaciones, ¿sí? Ambas situaciones. Pero aquí justamente de lo que estábamos hablando antes, de qué tanto desconfianza tiene de las personas, y si usted es mujer, específicamente de los hombres. Porque a veces puede haber, ya sea por traumas propios o por cosas que escucho en mi familia, donde creo que todos los hombres son infieles, todos son unos mentirosos, tarde o temprano me van a traicionar, y puede ser que muchos hombres sean así y que tal vez usted se va a alejar de hombres que usted cree que solo van a buscarla por sexualidad. Pero cuidado si generalizamos ese sentimiento y esa creencia con todos los hombres que se me quieran acercar, porque sí hay hombres buenos, ¿sí? Pero hay que saberlos elegir y hay que saberlos identificar. Sí, ok. La siguiente pregunta, Judith, por favor. ¿Por qué siempre me he sentido triste y solo? No querido por nadie. Soy homosexual, pero no he querido tener pareja por miedo al que dirán, especialmente a mis hermanos y sobrinos. No les he dicho de mi orientación sexual. Actualmente ya tengo 69 años. ¿Qué me recomienda? Ay, pues lamento mucho la soledad de tantos años que está llevando esa persona, y es que justamente está viviendo
la represión de su propia identidad, no puede demostrar quién es, qué es lo que siente y a quién amaría, ¿sí? Yo le digo algo, o sea, en este programa tampoco estamos resolviéndole la vida a las personas, pero algo que sí podría hacer es que, ¿qué pasaría si él evalúa? No necesariamente salirse del closet, como decimos, de venir a exponerse ante los demás y decir su propia verdad de su orientación, pero venga y por lo menos, si quiere, a ocultas, en su propio mundo, abrirse a una relación con alguien de su propio género, que es su orientación sexual, y abrirse a la experiencia de estar en una relación, de sentirse amado, reflejado en otros ojos, de compartir experiencia, de sentirse acompañado en este transcurrir de vida. O sea, yo creo que todos tenemos el derecho a ser amados, pero también qué tanto nosotros nos vamos a permitir a eso. ¿No cree que a veces una plenitud mayor como el estar finalmente con alguien que lo pueda aceptar y amar tal y como es, no cree que a veces las cosas en la vida tienen un costo, un precio, y que a veces el precio es enfrentarse con valentía a el rechazo, a la aceptación de los demás? Yo creo que es bien válido pagar ese precio, ¿sí? El ser uno mismo y el poder acceder a una felicidad mayor en su vida. Fer, el rechazo, el ataque, la crítica, el juicio, la condena, o sea, son cosas como rocas que sentimos que se nos vienen encima, pero todo eso que le dijiste de la represión de su propia identidad, wow, sí, ¿te imaginas qué fuerte debe ser eso? Vivirlo en oculto y quedarte callado. Pero me llamó la atención que cuando empieza Judith a leer y dice siempre, a mí siempre, o sea, cuando generalizamos, ¿verdad? A mí siempre, a mí nunca. Entonces, pienso yo otra cosa. ¿Será que su familia no lo sabe? Por supuesto que sí lo sabe, lo intuyen, tiene 69 años, tal vez nunca le vieron una novia, una relación formal. Por supuesto que lo intuyen, y más a veces si hay rasgos muy femeninos, muy delicados. ¿Sí? Pero nadie se atreve a hablar, ni ellos a decírsele de qué onda con vos, ni usted a decirles a ellos, miren mucha, esto está pasando. Sí, y pido respeto, no estoy pidiendo su aprobación, esto es lo que me está pasando. Y ahorita quiero recalcar en algo que mencionaste, cuando él decía, siempre me he sentido solo, siempre me he sentido que no encajo. ¿No creen que tal vez esa persona incluso tal vez pueda vivir y no lo estoy determinando? Puede ser. Y hay gente que nos escucha que tal vez vive esa misma situación. Son homosexuales, ya sea gay o lesbiana, y están en su casa con sus papás, con su familia, ya son adultos, pero miren cómo lo escuchan. Siento que siempre he estado solo. Pero hay otra gente ahí. A eso nos referimos cuando es el hecho objetivo de cuando estoy aislado sin nadie, por ejemplo, viviendo en otro país, y cuando estoy rodeado de personas, pero aún así me siento solo. ¿Por qué? Porque para mí lo significativo, lo valioso, lo único que me puede llenar este vacío sería la aceptación y estar en una relación de pareja que para mí sea significativa, sea importante. Ok. La siguiente pregunta, Judith, porfa. Muy buenas tardes, saludos. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Actualmente ya tengo 32, pero me atraen los hombres mayores. Mi expareja me llevaba 13 años de diferencia y tuve una relación muy tóxica con él, ya que yo sentía que sin él mi vida no tenía sentido. Actualmente tengo un bebé y otra pareja que también lleva 14 años de diferencia. Me pregunto, ¿por qué mi atracción hacia hombres mayores y si esto tiene algo que ver con el abandono de mi papá? Sí, de alguna u otra manera puede haber aquí, si hay un patrón, y por favor, por eso, aquí en psicología nunca hay determinismos. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, mire, pues yo estoy con una persona mayor que me lleva 14 años, no necesariamente está buscando un padre. A veces manejamos ese poquito, ¿no? De que si estás tú con alguien mayor, necesariamente yo estoy buscando a mi mamá o a mi papá. Aquí el tema no es tan freudiano y psicoanalítico, no. Pero como nos está hablando esta persona de que tal vez sí hay un patrón de que siempre busca a alguien de 12, 14 años mayor que uno, pues ¿no cree usted de que a veces usted necesita una figura de autoridad donde le aseguren la protección, el ser contenida,
el que todos los recursos van a estar asegurados, ahí sí puede haber una sensación de indefensión, Carol, en el fondo, ¿sí? Incluso aquí habría que trabajar el tema de su niña interior, porque el niño interior es bueno tenerlo, porque nuestro niño interior es nuestra capacidad de creatividad, de espontaneidad, de conexión con nuestras emociones, pero si no hemos sanado el niño interior, el que llamamos el niño sumiso, el niño herido, ella se puede quedar siempre como una niña pequeña e indefensa ante el mundo, hablándolo de una manera metafórica, porque tal vez tiene 32 años, pero necesita a alguien mayor que la ayude, que le resuelva los problemas, que la respalde, que esté con ella para sentirse segura. Entonces, en ese caso, puede significar que por dentro nos sentimos como pequeños, Carol. Ok. Una pregunta más, Judith, ahí. ¿Cuántas más tengo? Todavía tengo más. Dice por aquí, muy buenas tardes. Felicidades por el programa. Tengo 52 años. Yo estoy sola, no por decisión propia. La verdad es que no me gusta estarlo. Tuve un bebé y murió a las 33 horas de nacida. Esto hace 11 años. ¿Qué debo de sanar en mi ser para que toda la gente que llega no se aleje y para sanar también en mí esta gran soledad? Hombres se acercan, pero igual se van. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por su comentario. Hay un tema aquí que le genera todavía mayor soledad y es la ausencia de su bebé. Aquí es necesario evaluar cómo está el nivel de pérdida todavía, si el duelo está abierto, si ya lo resolví. Yo le diría algo, ¿sabe? Y a todas las personas que nos escuchan, Carol, ¿cómo sabemos que ya resolvimos un trauma en nosotros? Porque podemos hablar de esa ruptura, de esa muerte, de esa situación, sin enojo, sin llorar, sin una situación emocional tan fuerte dentro. Ahí nos damos cuenta. Y que incluso se nos puede salir una sonrisa, ¿sí? De decir, pues ese divorcio me costó, pero pues, aprendí muchísimo de ello. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que ya hemos resuelto en gran parte. Entonces, a la persona que nos escribió acá, yo le diría, evalúe qué tanto ya resolvió también el duelo y la pérdida de su embarazo, de su hijo que iba a tener hace 11 años. Por supuesto que también a estar esta edad, el estando sola, hay un tema, Carol, se estigmatiza mucho a la persona que está soltera, incluso se le llama solterona o solterón. Entonces, está esa presión social de que me están viendo feo, me invitan a Navidad porque me tienen lástima, o incluso hay hombres que se acercan porque creen que estoy en una situación vulnerable, que ya por quien me dé amor se lo voy a comprar, ¿sí? Entonces, justamente lo que tiene que hacer también esa persona, como decíamos, empezar a llenar su tanque, ¿sí? Amarse, valorarse y no comerse cualquier cosa solo porque tengamos hambre, ¿sí? Yo le recomendaría algo a las personas que están así también. Está gratis en internet y lo pueden descargar. Hay un libro muy lindo, es un cuento, es una metáfora que se llama Dios vuelve en una Harley. Y habla acerca de la historia de una enfermera que se siente despechada, dolida porque su pareja, que era un médico, la abandona y le es infiel con otra persona. Y cuenta la historia cómo esa persona se fue recuperando de a poco en poco, haciendo las cosas que le gustan, llenando poco a poco su propio vacío, ¿sí? Trabajando en sí misma, y que cuando ella ya había llenado ese vacío, ahí ya estaba en las condiciones para que apareciera la persona adecuada. Porque, Carol, si tenemos ese nido vacío, esa sensación de soledad interna, ¿qué crees? Va a predisponernos a que no escojamos de la manera adecuada, ¿sí? Nuestras ansias nos van a ganar en nuestras decisiones y tal vez a veces escogemos a la persona que nos va a lastimar, pero porque no podemos ver muchos detalles, ¿sí? Estamos tan necesitados de amor que no podemos elegir bien. Y por eso recomendamos mucho que también escuchen aquel programa que hicimos contigo que se llama Cuando el amor es obsesión. Ahí hablamos acerca del tema de la dependencia, pero nos damos cuenta que en el fondo lo que está debajo de una dependencia emocional, de una codependencia, siempre es el miedo a la soledad, el sentirnos vacíos por dentro. Ok, la siguiente pregunta, Judith, porfa. Sí, ahorita en un ratito también les voy a compartir el audiolibro de Dios vuelve en una Harley, que ya lo tengo. Está en audiolibro. Excelente. Nítido. Más práctico que en el libro, sí.
súper bonito. Dice, muy buena tarde, gracias por el tema. Usted mencionaba que a los que tenemos la herida del abandono nos cuesta confiar en la gente y eso nos lleva a la soledad. Tengo 42 años, soy soltera y nací en una familia disfuncional. Mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años, pero he notado que tiendo a atraer hombres narcisistas a mi vida y por eso me cuesta establecer relaciones sanas. ¿Cómo superar este patrón y volver a confiar? Gracias. Bien, mire, qué buenísima pregunta, qué buenísima comentario. ¿Por qué? Y lo quiero aclarar esto. No necesariamente si yo tuve traumas de abandono va a generar en mí desconfianza. En el caso de la persona que nos hizo ese comentario, pues sí, justamente siente una sensación de desconfianza. Y con respecto a la segunda parte de su comentario, ¿por qué ella atrae a narcisistas? Voy con esto. Cuidado porque tal vez en el caso de aquí sí está evidenciando que ella es una de las personalidades complacientes. Eso es lo peor en los casos de cuando hay una codependencia, cuando se junta un complaciente con un narcisista. ¿Quién es un narcisista, Carol, para aquellas personas que sienten un poquito de confusión con ese término? Un narcisista es aquella persona ególatra, que solo se centra en sí misma, que le cuesta la empatía, que necesita de halagos y que tiene una visión más grande de lo que realmente es en sí mismo. Ese es un narcisista. Es un hombre que acaba con las mujeres, las odia, las destruye, las hace sentir que están locas, que no sirven para nada. La película que está ellas, sí, de todo. La película de Gaslighting, increíble cómo se ve ahí todo eso. Sí. Entonces, aquí hay una situación, Carol, y es que depende de usted. No es necesariamente usted está atrayendo narcisistas. Es que hay un montón de narcisistas que están buscando a quién chuparle la energía, absorberle toda su esencia, pero depende de usted escogerlos, porque van a ver un montón de perros afuera, pero usted va a escoger a quién le quiere dar de comer. Ahí está el secreto. El problema es que ¿por qué usted no lo identificó antes? ¿Sí? Desde el inicio de la relación nos damos cuenta cuando estamos con un narcisista, cuando nos quiere dominar. Muchas veces son muy inteligentes, pero son estratégicos y son calculadores, ¿sí? Les falta empatía. Para eso pueden escuchar el programa que hicimos sobre depredadores emocionales, ¿sí? Y después, primero nos ganan, nos seducen y después nos empiezan a aislar de la familia, de los amigos, ya nos empiezan a controlar, nos empiezan a aislarnos y a hacer que incluso dejemos nuestros trabajos y ahí quedamos bajo su total control. ¿Sí? Ese es el peor caso de los narcisistas, un depredador emocional. Pero depende, no es que usted los atraiga, muchos de ellos las observan, las detectan y van tras su presa. Pero depende de usted si cae en la presa de un narcisista, porque si usted es segura y tiene buena autoestima, puede caer en una relación primaria con un narcisista, pero a la semana usted lo puede cortar y romper esa relación. Claro, el que está sano acaba con eso inmediatamente, pero si estás dependiente y no amándote a ti mismo, es donde te enredas en ese tipo de relaciones enfermas. Si tú tienes bien llena tu plenitud y tu autoestima, puedes decir, mira, te quiero mucho, nos estamos conociendo, todavía no te he llegado a amar, tal vez me estaba cayendo en el enamoramiento, ¿sí? Porque para eso es el noviazgo, pero no voy a permitir este tipo de situaciones, ¿sí? Uno siempre es válido tener condiciones en los márgenes donde se tiene que manejar la relación y donde tú te sientas cómodo y donde sea digno el trato. Ok, la siguiente pregunta, Judith, porfa. Es la última pregunta. Dice, tuve 3 relaciones, en las 3 relaciones me fueron infiel y hoy por hoy soy una persona ermitaña, no confío en las personas y no sé qué hacer para superar esta situación. Sí, pues lastimosamente aquí lo que vemos, ¿no? Hay traumas vigentes en ella. Tal vez la primera infidelidad la marcó mucho, pues la segunda también, la tercera ya sintió ella que es un patrón, que va a ser algo crónico y que se va a dar siempre, y es cuando ya se consolidaron muchas creencias y un paradigma de ya no puedo volver a confiar, ¿sí? O sea, ya el cúmulo de tantas pérdidas han generado en nosotros ese resentimiento generalizado tal vez con los hombres. Y para este caso yo le diría, pues ahora sí se hace necesario el tema de ayuda profesional. Ahorita sí le aconsejamos
de que busque, porque como le digo, es válido quedarse solos si es una elección en un sano juicio, pero si es en base a una reacción, a traumas que no he podido superar y que en el fondo todavía tengo el sueño, el anhelo de querer estar en una relación hermosa y de pareja, pues yo sí le digo, mantenga la esperanza, pero busque ayuda, porque ese sueño sí es realizable, pero hay que hacerlo desde una nueva forma, ya no desde la carencia, desde el vacío que quiero llenar con cualquiera, sino que cuando yo ya me sienta llena, ya voy a también poder elegir bien, tomarme mi tiempo, ir despacio, conociéndonos, porque, perdón, hay muchos malhechores allá afuera que nos van a vender espejitos y cuencas de colores que no son tan valiosas y que lo van a querer es simplemente disfrutar de una relación sin compromiso. Hay que irse despacio, tanto con hombres como mujeres, en todos los términos. Ok, pues muchísimas gracias, Fer, por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema de las heridas de la soledad y el abandono. ¿Dónde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young? Si es en Facebook, lo encuentran como Fernando Young, Psicología Integrativa, y si es por teléfono, es a la clínica 2336-7399. Repito, 2336-7399, y mañana a partir de las 7 de la mañana ya podrán descargar de YouTube. Ahí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy Guatemala, esta entrevista, y puede volverla a oír o compartir con quien usted considere necesario. Gracias, Fer, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carol. Chao. Que estés bien. Y para mañana quiero dejarles la invitación, estará con nosotros el doctor Haroldo Cabrera Mancio para hablar sobre el tema neuroplasticidad, cómo optimizar tu cerebro. Será mañana entonces. Un fuerte y cariñoso abrazo a su alma. Hasta luego, Fer, Judith, Juan Pablo, que estén bien. Un abrazo. Chao, Carol. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.